Reciban un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a este taller o video tutorial que se enmarca en el programa Cultura Bolivariana y que está dirigido especialmente para ustedes, la Juventud Patriótica Estudiantil, que pronto estarán participando con sus ponencias en el Congreso Nacional y además estarán participando con sus ensayos en la construcción del libro de la Juventud Patriótica de este año. Fíjense que aquí en mis manos tengo los libros de las ediciones pasadas, que fue el resultado de la compilación, fue el resultado del trabajo mancomunado y del esfuerzo de las y los estudiantes, docentes, asesores y de aquellas otras personas que de alguna manera colaboraron para la materialización de estos libros. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta formación, que además les servirá para otras etapas académicas en el trayecto de sus estudios. Durante esta disertación vamos a estar conversando sobre estos tres elementos que son muy importantes y están totalmente asociados para el logro de las metas planteadas, como lo es el ensayo crítico, que tiene una estructura, pero a la vez necesitamos tener herramientas para realizar una investigación documental, en este caso sobre una temática histórica. Y estos datos históricos que voy a conseguir tienen que reflejarse a través de unas normas APA séptima edición que me permite a mí citar y referenciar a unos autores. Ahora bien, ¿pero qué es un ensayo crítico? Un ensayo crítico es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera analítica, reflexiva, libre y personal. Busca una interpretación personal sobre cualquier tema que sea filosófico, científico, histórico, artístico, etc. También se puede decir que es un tipo de texto en el que se analiza y evalúa de manera objetiva un tema o problema en particular, presentando argumentos fundamentados y una postura clara sobre el mismo. Prestemos atención a esta palabra argumentos fundamentados, que considero es uno de los secretos que nos permite desarrollar un esquema para iniciar el proceso de investigación en el abordaje de la temática de mi ensayo. Un argumento es la expresión de un razonamiento que se intenta probar o demostrar, y un fundamento es el principio sobre el que se apoya ese argumento. Un ejemplo de esto podemos conseguirlo con la temática de Cristóbal Colón. Fíjense que podemos decir que Cristóbal Colón descubrió América. Eso sería un primer argumento. Cristóbal Colón descubrió América. Un segundo argumento o una segunda idea pudiese ser Cristóbal Colón invadió América. Fíjense que son dos ideas totalmente opuestas. La primera es una aceptación de Cristóbal Colón, que vino a descubrir América, a brindarnos oportunidades. Y la segunda dice invadió América. Es decir, vino para acá a exterminar los indígenas, a llevarse las riquezas del suelo americano. Entonces se pueden observar dos argumentos o posturas sobre ese tema, el cual yo puedo escoger uno para desarrollar. Vamos a suponer que yo me voy por el argumento de que Cristóbal Colón invadió a América. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo tengo que ahora fundamentar esa idea, ese argumento. Ahora, tengo que buscar otras personas que hayan pensado que Cristóbal Colón invadió América y comienzo a citar y a buscar esa información, investigación documental, y empiezo a guardar esos documentos donde Cristóbal Colón invade América. Entonces esos son los documentos que yo voy a citar en mi desarrollo del ensayo crítico. Nuestro ensayo crítico tiene una estructura. La primera es la portada, que contienen los datos institucionales, datos del estudiante, datos del docente asesor y otros datos según el instructivo que enviamos. Luego viene el cuerpo. En el cuerpo está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero fíjense que el cuerpo es uno solo. No vamos a colocar títulos o subtítulos que digan introducción, desarrollo y conclusión. Luego las referencias. Vamos a citar las fuentes donde se obtuvo esa información según las normas APA de séptima edición. Según el instructivo que enviamos, la portada tiene que tener primero un encabezado institucional donde aparezca República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Estado, Municipio o Parroquia y los datos de la institución educativa. Después viene el título del ensayo, que fue el que se le designó a cada estado.
y luego los datos del estudiante, datos del docente asesor, datos del docente directivo de la institución, datos del docente con función supervisora y datos del personal de la zona educativa quien evaluó el ensayo. Ahora vamos a hablar un poco de la introducción. Fíjense que en la introducción se presenta el tema o el argumento del ensayo, así como el propósito y el enfoque del mismo. También puedes usar un gancho para captar la atención del lector y dar una idea general de lo que se va a desarrollar en el cuerpo del ensayo. Plantea tu opinión o idea a defender, o sea, ¿cuál idea vas a defender? Eso tiene que ver con el argumento. La introducción se caracteriza por ser breve, entre 1 y 2 párrafos máximo. No coloquen la palabra introducción como título. Acá les presento un pequeño ejemplo de introducción. Vamos a imaginar que tenemos el tema Posición de José de la Riva Agüero ante el Congreso de 1823. Acá esta introducción está estructurada en 2 párrafos. Pero fíjense que la idea principal que se encuentra en el primer párrafo tiene que ver con que José de la Riva fue depuesto de su cargo y acusado de traición. Y fíjense que en las letras que están azules está el argumento, en este caso del investigador, que dice: se presume que Riva no fue un traidor, sino un patriota que cometió errores y fue víctima de las circunstancias adversas que atravesaba Perú en 1823. Les recomiendo que paralicen el video para que analicen el texto por un tiempo breve. Así podemos ver que en esta introducción se presenta como un pequeño resumen del tema general y el tema argumentativo, que es la postura del investigador, que da paso a continuar en el desarrollo del ensayo crítico. Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo hago el desarrollo de este ensayo crítico? Bueno, primero expone los fundamentos que sustentan tu idea, argumento o discurso, usando ejemplos, citas textuales o parafraseadas, datos o evidencias que lo respalden. Otro elemento es que cada argumento debe de ir en un párrafo diferente, con una oración temática que lo introduzca y una oración de transición que lo conecte con el siguiente. Puedes usar 3 o más argumentos y o derivados de la idea, según la extensión y la complejidad de tu ensayo. Además, para las temáticas históricas, puedes usar una línea de tiempo para establecer un orden lógico en tu narrativa. Acá les presento un ejemplo de desarrollo sobre la misma temática de José de la Riva Agüero, donde se observa que el párrafo está construido con una línea de tiempo y se fundamenta el argumento con un autor, que en este caso es Alvarado 2021, que está en las letras rojas. Es decir, aparece una línea de tiempo, aparece una fundamentación, en este caso con una cita parafraseada de esa fuente o de ese autor, donde tomamos esa información. El segundo párrafo tiene la misma estructura. Fíjense que aparece la línea de tiempo, la fundamentación, que es el contenido de este párrafo donde están las ideas, y muestra al final de dónde sacamos esa idea, que en este caso es Congreso del Perú, sin fecha. Aunque el tema de las citas textuales, citas parafraseadas, lo vamos a tocar más adelante, podemos observar en este tercer párrafo del ejemplo de desarrollo que su estructura está compuesta por una cita textual de menos de 40 palabras. Y iniciamos en las letras azules, según la investigación de San Martín 2020, el 23 de junio de 1823, es decir, seguimos con la línea de tiempo. Luego viene el desarrollo de la idea, en este caso parafraseada, y lo que está entre comillas en letras rojas significa una cita textual. ¿Qué quiere decir esto? Que este autor, San Martín, dijo textualmente esa frase que allí aparece en rojo. Luego el cuarto párrafo es una cita textual de más de 40 palabras. Fíjense que comienza con un enunciado diciendo: no obstante, sobre Villa 2021, acota que. Estas citas textuales de más de 40 palabras se caracterizan por estar alineadas a la derecha. Es muy importante que para el desarrollo de nuestro ensayo citemos autores que hayan investigado sobre el tema, y los mismos sean los que nos ayuden a argumentar y fundamentar las ideas de cada párrafo. Siempre los historiadores destacan las fuentes confiables de donde se obtiene la información, y es la diferencia entre una historia, una fábula o un cuento. Ahora llegamos a la parte de las conclusiones. ¿Cómo hago mi conclusión del ensayo? Primero,
Resume los puntos principales del ensayo y reafirma tu postura y o argumento usando otras palabras. También puedes dar una opinión personal, una recomendación, una sugerencia, una proyección sobre el tema tratado. También podemos hacer una disertación comparativa entre los hechos históricos analizados con la actualidad. Sin embargo, evita introducir información nueva o irrelevante en esta parte. Acá podemos ver un ejemplo de conclusión sobre el mismo tema de José de la Riva Agüero. Vemos que hay un texto en color rojo que representan las ideas clave que cierran el tema y se extraen del contenido del desarrollo e introducción. La última parte de la estructura de un ensayo pertenece a las referencias, que son la forma de indicar las fuentes de información que se usan en ese estudio. Las referencias se colocan en forma de citas entre paréntesis dentro del texto y luego se listan al final de un documento en una página titulada referencias o bibliografía. Ya la palabra bibliografía no se usa mucho. Las referencias deben incluir el autor, el año, el título y otros datos que permitan identificar la fuente, así como el link de la página web donde conseguí esa información. En la actualidad, el uso del Internet, la mayoría de las referencias se encuentran de forma digital en la web, en formatos como libros PDF, revistas, artículos, repositorios, entre otros. Ahora muy bien, ya conozco las partes de un ensayo crítico, ya tengo algunos ejemplos y tengo un panorama general de cómo es el ensayo, cómo se cita, pero realmente cómo arranco, cómo es la parte práctica para poder lograr las metas deseadas. La primera respuesta la tenemos en la investigación documental. ¿Qué es investigar? Investigar es indagar. En este caso, para un tema histórico, tenemos que indagar documentos escritos por otras personas. Para ello vamos a hacer un ejercicio colocando nuestro tema en un buscador. Esta búsqueda me dio como resultado varias fuentes. Algunas las descarté y otras fui clasificándolas para irlas estudiando poco a poco y las ubiqué por pestañas, de esta forma, consiguiéndome con documentos en PDF, revistas científicas, páginas web, inclusive alguna información de Wikipedia, que no es muy recomendable utilizar Wikipedia, sin embargo se puede permitir, claro, sin abusar y sabiendo citarla. Cabe destacar que en el proceso de investigación de este tema tuve que descartar varias páginas, ya que no tenían autores y la información se presentaba de una forma muy informal. Es importante tener buen ojo y no conformarse con la primera página que nos aparezca en el buscador, sino seguir indagando hasta poder conseguir buenas fuentes. Además, si tenemos libros en físico en nuestra casa, también podemos tomarlo como referencia y poder citar el autor de ese libro en nuestro trabajo. Una vez que estamos conformes con todo el material que conseguimos en la web, les recomiendo hacer una base de referencias. Pero ¿cómo puedo hacer esa base de referencias? Bueno, para ello vamos a utilizar la página script.es, la cual tiene varias funciones, como revisión y edición, detector de plagio y generador de citas. En este caso vamos a colocar generador de citas y vamos a crear una lista nueva. Allí podemos colocar, por ejemplo, ensayo crítico o ensayo juventud patriótica estudiantil, como coloqué yo. En el estilo colocamos APA séptima edición, en idioma español, letra Times Roman, tamaño 12. Y elegimos en alguno de los dos programas que tengas, si es Microsoft Word o si tienes Linux, bueno, colocas el otro. Y allí te va a aparecer ya la configuración para que puedas utilizarlo, donde dice citas, páginas web, libros, artículos. Entonces me voy a la primera pestaña donde conseguí la información. En este caso es una página web, tiene un autor que se llama Elizabeth Hernández. Y veo un poco la información, copio el link de la página y lo pego allí donde dice citar. Fíjense lo fácil que es. Lo coloco citar. Si alguna persona ya citó esa página, en este caso me va a aparecer ya construida. Fíjense que aparece el apellido, aparece el nombre, el año de publicación, el nombre de la publicación, aparece el nombre de la página o la revista y después me aparece la dirección web. Y ya de una vez tengo mi referencia lista
Y me dice inclusive hasta cómo puedo citar. Fíjense que me dice Hernández 2018 entre paréntesis para citas parafraseadas o citas textuales también puede ser. Y de la otra manera que me dice Hernández entre paréntesis 2018. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con todas las páginas, que en este caso le corresponde al autor Juan Alberto San Martín Vázquez, que estoy viendo aquí esta información. Y voy a copiar el link y lo voy a pegar también en la página script. Claro, es una página web y no todo el tiempo sale perfecta la información. Fíjense que tenemos que estar pendientes de estos detalles y revisar lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso colocó Vázquez JASM, es decir, el San Martín, que es el primer apellido, es el que debería de aparecer de primero allí y no aparece. Para este caso vamos a darle al lápiz donde dice editar, o sea, el signo del lápiz. Allí revisamos la información, borramos el SM y agarramos el apellido San Martín y lo suplantamos por el Vázquez. Pues en este caso la norma me dice que va el primer apellido e inicial del primer nombre. En otras culturas se estila primer nombre y segundo nombre. Inclusive en la cultura mexicana se estila mucho colocar el primer y segundo apellido como regla, aunque las normas APA digan lo contrario. En este caso nosotros hacemos un poco más caso a la norma APA, que nos dice el primer apellido e inicial del primer nombre. Y así sucesivamente vamos avanzando en revisar y registrar todas las fuentes que hemos conseguido. Y es posible que una de estas fuentes la página no pueda generar la cita o referencia automáticamente. Entonces tenemos que colocarla de forma manual, así como lo vamos a hacer con esta revista. Por lo que debo colocar citar manualmente. Allí se me despliegan varias opciones como sitio web, artículo de revista, libro, videos, artículos de noticia en línea. En este caso, como es una revista, debo seleccionar artículo de revista. Se abre un formulario y me pregunta el nombre de la obra. Me dirijo hacia el documento y copio y pego en la página la información requerida. Seguidamente coloco el autor, en este caso Sobreville, el apellido y la inicial del nombre, que es Natalia N. Me pregunta el nombre de la revista, copio el nombre y lo pego. Seguidamente verificamos el número de volumen, el número de emisión o edición, el año de publicación, que en este caso es 2021, el link donde descargué esta información. Fíjense que aquí puede variar lo que es el link donde me aparece el documento al link real de donde descargué, porque el link donde me aparece el documento, como se guardó en mi disco duro, aparece con una dirección C, es decir, no me va a servir esa dirección para poder copiarla. Y luego el número de página, que en este caso es el rango de página que tiene la revista, que es de la página 115 a la página 141. De esta forma la vamos a generar y bueno, ya me hizo mi referencia en forma correcta y ordenada según las normas APA séptima edición. Una vez que ya tenemos todas estas referencias, las seleccionamos y las copiamos en el cortapapeles y las llevamos al documento Word donde estamos trabajando el ensayo y las pegamos allí y ya de una vez me aparecen en orden alfabético, además que ya vienen con sangría francesa. Este paso es muy importante porque me da un margen de equilibrio en la búsqueda de la información. Es decir, aquí yo tengo 6 referencias y de esas 6 referencias voy a hacer mi ensayo. Y hay como una delimitación también de las fuentes a quienes voy a consultar. La única manera que se altere es que haya una información que sabemos que existe, pero todavía no lo hemos ubicado y conocemos la importancia de plasmarla en el documento. De esa manera sí tengo que seguir buscando hasta conseguir esa información que requiero. Acá podemos observar cómo tomé un extracto del documento de Sobreville para convertirlo en una cita textual en el documento. Un poco para darle un toque final a mi ensayo. Bueno, y después de haber cumplido con toda la estructura del ensayo, haber hecho mi introducción, haber hecho el análisis respectivo del tema en lo personal, haber citado autores de forma parafraseada, de forma textual, haber hecho la referencia. Bueno, ahora me dedico
acomodar el ensayo colocándolo con doble espacio, el tipo de letra requerida, haciéndole su sangría como debe ser, para hacer la entrega del mismo. Y así llegamos a la última parte de este taller, que se refiere a las normas APA séptima edición, que es las normas que vamos a utilizar nosotros para hacer las citas y referencias de este ensayo. Sin embargo, ya hemos adelantado bastante sobre el tema utilizando la página de Script. En este caso, para no alargar más este video tutorial, les voy a dejar una guía sobre las normas APA de séptima edición, la cual van a consultar. Y además existen varios videos en YouTube que pueden tomar como referencia para hacer esta referencia, valga la redundancia, de forma manual. Espero que este video sea de gran provecho para ustedes. Es realizado con mucho cariño y mucho esfuerzo en pro de que pronto podamos vernos y bautizar el libro juntos de la Juventud Patriótica Estudiantil de este año. Que Dios les bendiga.